Bienvenidos, alumnas y alumnos, a una lección más de matemáticas de tercer grado correspondiente a la Estrategia Nacional Aprende en Casa 2. Soy el profesor Jorge Serrano y tendré el gusto de compartir con ustedes esta lección. Continuaremos con el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. En esta sesión tendremos la oportunidad de reconocer la valiosa utilidad del teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos relacionados con áreas, diagonales, perímetros y otras propiedades geométricas de las figuras. Para el desarrollo de esta lección necesitarán su cuaderno de notas, escuadras, compás, un lápiz, una calculadora si cuentan con ella. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En caso de que no cuenten con el libro, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Procuren recrear en su cuaderno las figuras y las soluciones que presentaremos. No olviden registrar sus dudas, inquietudes, anotaciones respecto a esta lección. Podrán apoyarse en su libro de texto para consolidar los aprendizajes que aquí les presentamos. Las travesuras de una raíz cuadrada. Seguramente han oído hablar de Pitágoras, el matemático griego del siglo VI antes de nuestra era. Junto con sus discípulos, estudió las propiedades de los números naturales. Llegaron a creer que todo el universo estaba construido con base en estos números, hasta que hicieron un descubrimiento que contradijo la armonía que ellos aparentemente habían encontrado en el mundo. Descubrieron los números que no tienen fin. Hay raíces cuadradas exactas, tales como raíz cuadrada de 16, que es igual a 4, y raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Pero hay otras como raíz de 2, que es igual a 1.41, 42, 13, 56, etc., o raíz de 7, que es 2.64, 57, 51, 31, etc., que dan por resultado números decimales, con una sucesión de dígitos después del punto decimal que no se repiten y que nunca terminan. Habían encontrado los números irracionales. Ese descubrimiento causó tal conflicto en la filosofía pitagórica que, cuenta la leyenda, su descubridor, Hipaso de Metaponto, fue lanzado al mar en castigo y murió ahogado. Un castigo excesivo, ¿no lo creen? Afortunadamente en el siglo XXI esas cosas ya no pasan, así que aprender y saber matemáticas no representa ningún peligro. Esta sesión da continuidad al trabajo que se realizó durante la semana anterior, por lo que conviene hacer un breve repaso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se refiere a la relación que existe entre las medidas de los lados de cualquier triángulo rectángulo. Enuncia que, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. A los lados que forman el ángulo recto les llamamos catetos. Se les denota con las letras A y B. El lado más grande del triángulo rectángulo, el que se opone al ángulo recto, es la hipotenusa. Se identifica con la letra C. La expresión algebraica que representa el teorema de Pitágoras es A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Esta expresión resulta una excelente herramienta que ayuda a resolver innumerables problemas geométricos. Antes de continuar, vamos a fortalecer lo que hemos aprendido sobre el teorema de Pitágoras con el siguiente audiovisual. ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? Sí, es la relación que hay entre los lados de los triángulos rectángulos, en donde el área del cuadrado que se forma con la hipotenusa como medida de lado es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se forman con los catetos. O tal vez lo has escuchado de esta otra forma, la más conocida. En un triángulo rectángulo como el de la figura, con un cateto de longitud A, otro cateto de longitud B y la hipotenusa de longitud C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Seguramente habrán podido notar al estudiar matemáticas que los conocimientos que han ido adquiriendo no son independientes. Cada aprendizaje matemático forma parte de una estructura, de un repertorio de habilidades y conocimientos que promueven el pensamiento lógico y simplifican la resolución de problemas. En el ámbito escolar, cada problema representa un reto al intelecto,
la dificultad del reto reside en la manera en que ustedes organizan sus conocimientos para darle una solución apropiada. Por eso, resolver problemas o situaciones de aprendizaje es una excelente estrategia para apropiarse de los conocimientos. Vamos a reconocer la utilidad del teorema de Pitágoras mediante la solución de algunos problemas geométricos. Presentemos nuestro primer problema. Determinar el área de un triángulo equilátero de 10 centímetros por lado. La primera sugerencia es que representen la situación mediante un esquema o dibujo. Una figura siempre aporta más información que la que incluye el enunciado del problema. En este caso, tiene 3 lados de la misma medida y también 3 ángulos de 60 grados cada uno, por lo que no se puede utilizar de manera inmediata el teorema de Pitágoras, que se refiere a los triángulos rectángulos. Otro elemento que debemos conocer es la fórmula convencional para calcular el área de un triángulo. Área igual a base por altura sobre 2. En la figura, conocemos la base del triángulo, pero no su altura. Debemos recordar que la altura de un triángulo es un segmento perpendicular a la base que va al vértice opuesto. Con solo trazar la altura, se da nuevo sentido a la situación. Aparecen 2 triángulos rectángulos, el PQS y el PSR. Además, en el triángulo rectángulo, la altura biseca a la base, es decir, la divide en 2 partes iguales. Entonces, para el triángulo rectángulo PSR, tenemos la medida de un cateto y la de la hipotenusa. Si hallamos la medida del otro cateto, tendremos también la medida de la altura del triángulo equilátero. Seleccionemos alguno de los triángulos rectángulos, en este caso, el triángulo PSR, para utilizar las propiedades del teorema de Pitágoras y hallar el cateto, que es también la altura que necesitamos. Recordemos la expresión algebraica del teorema de Pitágoras. A cuadrada más b cuadrada es igual con c cuadrada. Los catetos que forman el ángulo recto son A y B, es decir, h y 5 respectivamente. La hipotenusa, c, mide 10 centímetros. Sustituimos los valores en la expresión y obtenemos una ecuación. Esta es una ecuación cuadrática o de segundo grado, de la forma ax al cuadrado más c igual con 0, que, como ya se describió en lecciones anteriores, puede resolverse por despeje. Con lo que obtenemos el cateto que faltaba en el triángulo PSR y que es también la altura del triángulo equilátero. Ahora que tenemos la medida de la altura del triángulo equilátero, podemos sustituir los valores en la fórmula y realizar las operaciones para determinar el área del triángulo que propone el problema. Al resolver, obtenemos como resultado 43.3. Y ahora, podemos aclarar la solución a nuestro reto. El área de un triángulo equilátero de 10 centímetros por lado es de 43.3 centímetros cuadrados. ¿Qué les pareció? Como pudieron observar, el teorema de Pitágoras es una más de las herramientas de geometría y no la única con que cuentan para resolver este tipo de problemas. En el reto anterior, fue necesario recordar propiedades y conceptos como la fórmula para el área del triángulo, la altura y el ángulo recto. También sustituir valores y resolver una ecuación de segundo grado, así que procuren repasar sus notas y su libro de texto para mantener al día sus conocimientos previos. Ahora que tienen una idea más clara sobre la solución de problemas geométricos, vamos a nuestro segundo desafío. Problema 2. El perímetro de un rombo es de 60 centímetros y una de sus diagonales mide 24 centímetros. Determina la medida de la otra diagonal. Dibujen la figura.
podrán recordar progresivamente propiedades geométricas que aporten mayor información que sirva a la resolución del problema en cuestión. Es una figura de 4 lados iguales, pero seguramente saben más acerca de los rombos. Agregar trazos auxiliares a la figura les permitirá recordar más propiedades geométricas. Tracen las diagonales. Deben tener certeza de qué es lo que se sabe de este rombo para hallar lo que nos requiere el problema. Trazar las diagonales divide al rombo en 4 triángulos. Vinculando la información, tendremos que el perímetro del rombo es de 60 centímetros. Como los lados del rombo son iguales, entonces cada lado mide 15 centímetros. Una de sus diagonales mide 24 centímetros. Estamos asociando información sobre las propiedades de la figura. Para continuar, hay que recordar las características de las diagonales de un rombo. Primero, son perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados. Segundo, se bisecan. Significa que ambas se intersecan en su punto medio. La consecuencia de estas propiedades es que las diagonales del rombo lo dividen en 4 triángulos rectángulos congruentes o iguales. Con los datos que tenemos, podemos simplificar el trabajo si analizamos por separado uno de los triángulos del rombo. En este caso, el triángulo AED. Sabemos que es un triángulo rectángulo. Su hipotenusa mide 15 centímetros. Uno de sus catetos mide la mitad de una diagonal del rombo, 12 centímetros. Y el otro cateto mide la mitad de la otra diagonal, la que pide el problema. Utilicemos A para representar la medida del cateto desconocido del triángulo. Así, nuestro problema se reduce a calcular la medida del cateto A del triángulo rectángulo AED, que es la mitad de la medida de la diagonal que falta en el rombo. Como ya deben haber supuesto, el recurso ideal para calcular la medida faltante del triángulo rectángulo AED es el teorema de Pitágoras. Recordemos la expresión algebraica del teorema de Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Los catetos son A y 12, A y B respectivamente. La hipotenusa C mide 15 centímetros. Se sustituyen los valores correspondientes en la expresión algebraica. Desarrollando los cuadrados de 12 y 15, se establece una ecuación. Tenemos una ecuación de segundo grado de la forma ax² más c igual con 0, que se puede resolver por despeje. Entonces, a cuadrada más 144 es igual a 225. A cuadrada es igual a 225 menos 144. A cuadrada es igual a 81. A es igual con la raíz cuadrada de 81, por lo que el valor de A es 9. El triángulo rectángulo sirvió, junto con el teorema de Pitágoras y la ecuación de segundo grado, como medio para obtener la medida de la diagonal faltante en el rombo. La medida del cateto ED es la mitad de la medida de la diagonal BD. Podemos ahora presentar la solución al segundo problema geométrico de esta sesión. Para terminar con este segundo reto, solo falta aclarar la solución. Si el perímetro del rombo es de 60 centímetros y la medida
de una de sus diagonales es de 24 centímetros, entonces la otra diagonal debe medir 18 centímetros. Cada uno de los problemas que hemos revisado ha requerido diversos recursos matemáticos para su resolución. A partir de ahora, sabrán que cuando en una situación geométrica identifican triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras debe ser considerado como una importante opción para acceder a la solución. Sería conveniente que elaboren un prontuario que incluya conceptos geométricos básicos como cateto, perpendicular, altura, diagonal, apotema, raíz cuadrada, etc. Les servirá para apoyarse a resolver problemas geométricos, mientras recuerdan o consolidan el aprendizaje de todos estos términos y propiedades. Por lo pronto, revisemos una nueva situación que ponga a prueba su habilidad matemática. Veamos nuestro tercer problema. Problema 3. Calcula el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 metros de radio. Inicien representando la situación con una figura que se apegue a la información que proporciona el texto del problema. Deben saber que un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus vértices están sobre ésta. El radio es un segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. El enunciado no proporciona información sobre la medida de los lados del cuadrado. Este dato es indispensable para utilizar la fórmula del área del cuadrado. Área es igual con lado al cuadrado. Al igual que en los problemas anteriores, deberán movilizar sus conocimientos previos de propiedades geométricas para avanzar en la solución. Una de las propiedades que nos puede servir es que la diagonal del cuadrado es también diámetro de la circunferencia. Como el diámetro mide el doble del radio, tenemos que la diagonal del cuadrado, PD, mide 6 metros. Será útil considerar que en un cuadrado sus lados son iguales y sus ángulos son rectos. Y como seguramente ya pudieron observar, la diagonal del cuadrado lo divide en dos triángulos rectángulos, DAB y BCD. Tengan en cuenta que ahora el triángulo rectángulo se convierte en un poderoso aliado en este tipo de situaciones. Puesto que los lados del cuadrado son iguales, nos basta con hallar la medida de uno de ellos para calcular su área. Si seleccionamos el triángulo rectángulo BCD, podemos relacionarlo con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa de este triángulo es BD, que mide 6 metros, mientras que sus catetos BC y CD son iguales y se representan con la letra L. Para la expresión algebraica del teorema de Pitágoras, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, el valor de c, la hipotenusa, es 6. Los catetos a y b tienen el mismo valor, L. Así que al sustituirlos, obtenemos L al cuadrado más L al cuadrado igual con 6 al cuadrado. Simplificando la expresión, tenemos 2L al cuadrado igual con 36. Una ecuación de segundo grado de la forma x al cuadrado más c igual con 0. Este tipo de ecuaciones se puede resolver por despeje. L al cuadrado es igual a 36 entre 2, que es igual con 18. L es igual a la raíz cuadrada de 18, por lo que L es igual con 4.24. Significa que cada cateto del triángulo BCD mide 4.24 metros. Hallar la medida
de los catetos del triángulo rectángulo significa hallar también la medida de los lados del cuadrado, 4.24 metros. Por lo que ya podemos utilizar la fórmula para el área del cuadrado. Área igual con lado al cuadrado. Sustituyendo la medida del lado y calculando su cuadrado, obtenemos A igual con 18. Dando solución al planteamiento original del problema, diremos que el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio igual a 3 metros es de 18 metros cuadrados. Tengan en cuenta que las soluciones a los 3 problemas que les hemos presentado evidencian la conveniencia de saber involucrar el teorema de Pitágoras al resolver problemas de naturaleza geométrica, aunque seguramente les resultará de mucha ayuda para consolidar su aprendizaje al enfrentar por su cuenta la solución de problemas de este tipo. Para terminar la sesión, les propondremos un reto, un problema que implique la consideración del teorema de Pitágoras como los que ya les compartimos. Tomen nota para darle solución. Reto. Determina el perímetro de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 24 centímetros y cuya altura mide 5 centímetros. Les daremos algunas pistas. Primero, lean atentamente el enunciado del problema y dibujen la figura correspondiente. En los triángulos isósceles, generalmente se toma como base el lado desigual, en este caso 24 centímetros. Al tratarse de un triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales, la altura biseca a la base y es perpendicular a esta. Aquí haré una observación. Posiblemente la palabra bisecar no les pareció conocida. Significa que se divide una figura en 2 partes iguales. Quiero decirles que es semejante a la palabra bisectar, a la que están más acostumbrados. Por ejemplo, la bisectriz divide al ángulo en 2 partes iguales. Pueden ocupar la palabra bisecar sabiendo que significa dividir a una figura en 2 partes iguales. Ahí lo tienen. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera necesitaban las pistas. Para los demás, deben saber que el razonamiento deductivo no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Requiere de asociar conceptos, desarrollar habilidades, pero principalmente de intentar dar soluciones a las actividades que sus maestras y maestros les proponemos. Equivocarse en las soluciones es parte del aprendizaje. No se rindan si no encuentran la solución correcta a la primera oportunidad. Completen la solución de este reto. Si les es posible, compártanla con sus compañeros, su maestra o maestro. Esperamos que los problemas que hemos presentado les hayan permitido apreciar la importancia de la utilidad del teorema de Pitágoras al resolver problemas geométricos. Tengan la certeza de que los conceptos que se han considerado les seguirán siendo de utilidad tanto en este curso como en los niveles educativos posteriores. Busquen en su libro de texto o consulten en la página de la CONALITEC las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado e intenten dar solución, a partir de lo que aprendieron durante esta sesión, a las situaciones que se les proponen. Tengan confianza de que cuentan con la capacidad para poder resolverlas con éxito. Bien, terminamos por esta ocasión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico